Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo 21. Como siempre vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Señor, bendícenos y ayúdanos a entender que tu promesa se cumple y cuando veamos las señales del cumplimiento de tu promesa debemos seguir perseverando e insistiendo porque tu redención se acerca. En Jesús, amén. El capítulo 21 de Números nos trae y nos avanza en el tiempo porque él continúa justo después de la muerte de Aarón. Entonces, cuando leemos el capítulo 21 de Números, ya no estamos con la generación antigua que sale del pueblo, que sale de Egipto. Estamos hablando ahora del pueblo de Israel, ya a punto de entrar a la tierra de Canaán. Es decir, estamos hablando de los niños que salen de Egipto y que crecen en el desierto. Ustedes recordarán que Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos no iban a entrar a la tierra prometida porque ellos dudaron de que Dios era capaz de llevarlo, dudaron de que Dios era capaz de conducirlos y de vencer a los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Entonces, cuando nosotros vamos aquí y leemos el libro de Números, el capítulo 21, nos encontramos a una nueva generación de Israel, ¿no? Una nueva generación de israelitas. La generación del desierto ya murió. Entonces ahora estamos frente a un nuevo pueblo. El capítulo 21, comienza diciendo que cuando el cananeo, que es el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino a Tarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y le dijo: Señor, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, y los israelitas los destruyeron por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso llamó aquel lugar Horma. Aquí vemos entonces la primera victoria del pueblo de Israel en ese proceso de conquistar a la tierra de Canaán. Entonces el libro de Números, el capítulo 21, nos trae este punto donde la nueva generación de israelitas empieza a ver que la promesa de Dios era efectiva, que la promesa de Dios en verdad se iba a cumplir, y entonces ellos se dan cuenta ahora de que pueden ganar, de que pueden conquistar. Ya tuvieron la primera pelea militar, entonces ahora ellos pueden ser un pueblo victorioso. Sin embargo, dice el versículo 4, partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Volvemos a los mismos problemas de la generación de Israel. Ya la generación de Israel vieja había muerto, esta es la nueva, pero ahora la nueva vuelve y dice el texto que se impacientó por causa del viaje. De hecho, la palabra allí de impacientarse en el texto hebreo quiere decir que se acortó su espíritu, se acortó su alma, ¿no? Para mostrar entonces la idea de que ellos se desanimaron, perdieron la paciencia, esta gente no tenía fortaleza de carácter. Y entonces en el versículo 5 volvieron a caer en el pecado de sus padres. Se quejan contra Dios y Moisés: ¿por qué nos sacan de Egipto para morir en el desierto? No hay comida, no hay agua, ya no queremos más maná. Y entonces ahora además nos traen aquí, o sea, esto es la generación, esta generación que se está quejando, claro, es la generación que como desde niño está transitando en el desierto, es la generación que nace en el desierto, entonces es una generación que se ha alimentado de maná, ¿cierto? Y entonces están cansados del maná, están cansados de la comida, están cansados del agua, están cansados del viaje. Pero mira, es lo que acabamos de decir en el video anterior. El proceso también es cansón, el proceso agota, pero el proceso es necesario para llegar al destino. Y en este caso tenemos el agravante, por así decirlo, de que el pueblo de Israel acaba de venir de una victoria militar y entonces ahora se está quejando otra vez. Oye, si Dios te está mostrando que la promesa ya se está cumpliendo, ¿para qué te pones a quejarte ahora cuando justo Dios está orando en tu medio, Dios te está utilizando y ahora tú te pones a quejarte? El castigo, dice el texto, es que vienen unas serpientes y empiezan a morder al pueblo de Israel y mucha gente de Israel muere. Entonces, el pueblo viene a Moisés, le dice: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y aquí es el famoso episodio donde Dios manda a Moisés a que haga una serpiente de bronce. Entonces todo aquel que es mordido por una serpiente mira la serpiente de bronce y es sanado. Hay algunos que han sugerido que, bueno, aquí nosotros tenemos magia, ¿no? Porque, pues, ¿cómo así que alguien mira la serpiente y automáticamente se sana?
Si bien en el texto no estamos hablando de magia, que eso no es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de magia, estamos hablando de que la serpiente era un símbolo, ¿no? Y entonces Dios era en realidad el que otorgaba la sanación y la curación de las serpientes, de las mordidas de las serpientes, pero Él instituye este símbolo para que el pueblo tenga una evidencia física o tenga una forma física de demostrar que confían en Dios. Entonces, cada vez que alguien era mordido por la serpiente, si miraba la serpiente de bronce, ese acto de mirar la serpiente de bronce era la fe que tenía el pueblo en Dios y de que Dios los podía sanar de este veneno que tenían en su cuerpo una vez la serpiente los mordía. Ahora, aquí nosotros podemos destacar un hecho bastante interesante, que es el pecado. Nosotros podemos asemejarlo un poco a la mordida de esta serpiente, ¿no? Porque el pecado introduce la muerte, dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces el pecado más bien como serpiente trae un veneno que sería la muerte y ese veneno pasa a todos los hombres. Pero hay una serpiente de bronce que es un símbolo y que extrae el veneno de nuestra alma, ya no el veneno físico, sino el veneno espiritual. Y en este caso estamos hablando de que la serpiente de bronce sería un símbolo de la cruz de Cristo, que es levantado y que es la cura para el pecado de toda la humanidad. Ahora, hay pecados que efectivamente actúan como un veneno, y hay pecados que van corroyendo nuestra alma, y hay cosas que nos van debilitando y que nos van desgastando nuestro tejido espiritual. Y entonces van causando un daño, van destruyendo los tejidos. Y en ese proceso de destrucción y en ese proceso de degradación nos llega la pregunta de, bueno, y entonces, no hay una cura, no hay una salvación. ¿Será que yo nunca podré dejar y abandonar este vicio, este veneno que me está corroyendo el alma? De la misma forma en que la serpiente de bronce era un símbolo para representar que Dios sanaba a la persona que le mordía la serpiente, pues nosotros hoy también tenemos la disponibilidad de mirar a la cruz como un símbolo de ese Dios que también sana el alma de pecado. En el resto del capítulo 21 nosotros vamos a ver que básicamente se narran los conflictos y las peleas que tiene el pueblo de Israel con distintos grupos en su camino hacia Canaán. En la primera parte del capítulo 21, dice versículo 12, de allí partieron, acamparon en el valle de Seret, de allí partieron, acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos. Pues el Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los amorreos. Luego viene una porción entonces donde dice que el pueblo de Israel había llegado allí y continúan en la batalla. Y en la batalla ellos vencen a los pueblos que se encuentran. Ahora, estos pueblos no estaban propiamente en Canaán, porque el pueblo de Israel inicialmente iba a conquistar a Canaán desde el sur, pero es allí cuando vienen los espías, dan el reporte y la gente dice, no vamos a poder conquistar a Canaán. Ahora Canaán la van a conquistar desde el este, en el segundo intento de conquista. Y en ese proceso de acercarse a Canaán desde el este es donde ellos empiezan a encontrarse con estos pueblos y obviamente tienen que derrotar a estos pueblos. Lo curioso es que Dios les da la victoria en los conflictos contra estos pueblos por una razón. Ellos ya están en camino hacia Canaán. Dios por fin va a cumplir la promesa. Han pasado 40 años de este transitar. Las personas que habían visto todas las glorias de Dios ya o se han muerto o están por morirse. Ya la promesa está aquí, ya vamos, por fin, vamos a entrar a Canaán. Entonces Dios muestra que antes de cumplir su promesa de forma definitiva, Él va dando indicios de que el tiempo había llegado, de que el momento se estaba acercando cuando Israel por fin iba a tomar posesión de la tierra de Canaán. Y esto nos enseña una lección valiosa. A veces en el camino podemos desanimarnos, ¿no? A veces en el camino, y cuando hablo del camino puedo hablar del camino espiritual, puedo hablar de que estoy luchando con una enfermedad y me desanimo, puedo estar hablando de estoy luchando por salvar mi matrimonio, pero a veces me da rabia y me canso, estoy luchando por salvar el semestre, estoy luchando estoy luchando sencillamente por mantenerme vivo. Y a veces nos vamos a desanimar y a veces sencillamente queremos tirar la toalla y tendremos que enfrentar gigantes, así como Israel tenía que enfrentar pueblos antes de experimentar el cumplimiento de la promesa. Lo único que podemos decir es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: es: no te vayas a detener, no te vayas a cansar, sigue adelante.
porque la promesa está por cumplirse. Y justo antes de que la promesa esté por cumplirse, puede que las cosas se aprieten, puede que las cosas se pongan difíciles, puede que las cosas se pongan oscuras, pero es justo en ese momento donde hay que perseverar, porque estamos ya a las puertas de que la promesa de Dios se cumpla. Así que a cualquier cosa que sea que esté pasando en tu vida, no te desanimes, porque la promesa está a punto de cumplirse. Que Dios te bendiga y puedas tener un buen día.